Bien, continuando con el tema de los procariotes. En términos generales, los procariontes son aquellos tipos de células que no tienen un núcleo definido. ¿Qué significa eso? Que no hay una membrana o una envoltura nuclear, como se dice correctamente, que separe el material genético del citoplasma, sino que el material genético está disperso. En la mayoría de los casos es así. Entonces, esta estructura donde está el DNA no lo vamos a llamar núcleo, sino que lo vamos a llamar nucleoide, como ya sabemos de otros temas anteriores que hemos visto. Entonces, los procariontes poseen, en términos generales, un nucleoide, donde está su cromosoma principal. Pueden tener varios cromosomas circulares independientes más pequeños que se llaman plásmidos, como también ya sabemos. Está el citoplasma y eh, en todas las inclusiones citoplasmáticas que puedan tener, burbujas de lípidos, cosillas así, no tienen estructuras membranales, excepto algunos que tienen tipos de membranas fotosintéticas, ¿verdad? Sus ribosomas, y luego están envueltos por la membrana plasmática, que puede ser una o dos, dependiendo del organismo del que estemos hablando, y pueden estar rodeados por una pared celular, ¿verdad? Además de una cápsula mucosa, si fuera el caso. Entonces aquí vemos la pared celular. En este caso, en el caso de las bacterias, la pared celular no es de celulosa, sino que es de péptidoglicano. Entonces es la estructura básica de un procarionte. Existen de los tres dominios de la Tierra, dos dominios son procariontes, ¿verdad? O sea, la mayoría de los organismos que hay. Y los dos dominios procariontes son el dominio donde están las bacterias comunes, o dominio en bacteria, y el dominio donde están los que antes se llamaban arqueobacterias o arqueas, ¿verdad? Que son organismos extremófilos. ¿Quién descubrió las arqueas? Este señor que está aquí en los 70s. Él estaba analizando la estructura, la secuenciación del RNA ribosomal y encontró que las bacterias en realidad no eran todas bacterias, sino que había otro tipo de organismos a los que él denominó arqueas, ¿verdad? Entonces el descubrimiento de las arqueobacterias viene por Carl Woese en los años 70. El árbol filogenético actual que conocemos, ¿verdad? Parte de un ancestro común al que le vamos a llamar progenota, llega a un último ancestro común universal o LUCA, y ahí la línea evolutiva se subdividió en dos. Una de estas líneas llegó hacia el dominio en bacteria o las bacterias. La otra siguió evolucionando hasta que después hubo una separación en dos grandes dominios o linajes, que son el eucarionte, donde estamos nosotros, y las arqueobacterias. Es decir, que genética y molecularmente hablando, aunque suene raro, las arqueobacterias son más cercanas a nosotros los eucariontes que el dominio en bacteria. Dentro de los eucariontes, y aquí encontramos los grupos con los que estamos más acostumbrados a tratar, los animales, los hongos, las plantas y los protistas, que somos todos eucariontes. Entonces fíjense que eh, realmente la diversidad, la biodiversidad de organismos procariontes es enorme comparada a los eucariontes, ¿verdad? Podríamos considerar cada uno de estos grupos como reinos incluso. Entonces las bacterias las dividimos en gran positivas y gran negativas. Dentro de ellas tenemos principales grupos, ¿verdad? Firmicutes, actinobacteria, Thermococcus, Thermus, Deinococcus, Chloroflexis, cianobacterias, espiroquetas, fibrobacterias, florobios, bacteroidetes, clamidias, aquifiques y proteobacterias, que es el grupo más numeroso que hay, uno de los grupos más numerosos. Dentro de las arqueas también tenemos divisiones: Euarqueota, Kenarqueota y Corarqueota. Tenemos grupos importantes como las alobacterias, metanomicrobia, vamos a ver, termoplasmata, son muy importantes, metanobacteria, metanococci, que son todos estos que son metanógenos, metanopiri también, termococci, nanoarqueota, termoproteales, estos son muy interesantes también, de sulfococales y los sulfolobiales. Y ya entrando dentro de los eucariontes, podríamos dividirlos tentativamente en dos grandes grupos: los bicontos y los unicontos, es decir, los que tienen dos flagelos, los que tienen un flagelo, sus células. Ahí tenemos los rizarios, escavatos, glaucófitos, rodófitos, clorófitos, alveolata, estamenópilos, amebozoa, muchos de estos considerados dentro del reino protista, que ha cambiado montones y ya después lo vamos a discutir. Y los unicontos, en donde tenemos algunas amebas, los hongos y los animales, que en este caso, si las células tienen flagelos, tienen uno. Este primer arbolito es una primera aproximación, después vamos a hablar de algunos cambios que han venido surgiendo
acerca de la biodiversidad, del árbol de la vida, acerca de la biodiversidad de este árbol de la vida. Entonces vean que una gran cantidad de grupos eucariontes son protistas. Tenemos diplomonados, euglenoides, kinetoplastidios, ciliados, apicomplexos, dinoflagelados, diatomeas, algas marrón o café, las feófita, o micota, o los mohos acuáticos, rodófita, las algas verdes, rodófita, las algas rojas y clorófita, las algas verdes. Todos estos considerados dentro de protista, regnum protista. Otro reino de gran importancia, el regnum plante, en donde vamos a ver los briófitos, los pteridófitos o helechos, ¿verdad? En general es un grupo muy diverso. Las gimnospermas o plantas con semilla desnuda y las angiospermas o plantas con semilla cubiertas por flor. Luego tenemos aquí un grupo que está considerado dentro de protista, pero que vean que es un grupo hermano con los otros dos reinos, que son fungi y animalia. Este grupo hermano son los amebozoos, por eso aquí los vemos fuera del reino protista, aunque todavía los consideramos ahí dentro como unos protistas. Vean que este grupo hermano de las amebas, por un lado evolucionaron los amebozoides y por otro lado los hongos y los animales. Hay un ancestro común entre hongos y animales. Dentro de los hongos tenemos los principales grupos zigomicota o mohos filamentosos, hongos filamentosos, los ascomicetes u hongos que producen sus esporas en sacos que llaman ascas, y los basidiomicetes o basidiomicota, que son los que producen sus esporas en estructuras llamadas basidios. Y finalmente tenemos el reino animal, donde tenemos muchos filos, ¿verdad? Aquí solo vienen algunos muy importantes: porífera, nidaria, y los protostomados y deuterostomados, de los cuales hablaremos. Entonces, esta es como un primer vistazo de la biodiversidad, ¿verdad? Lo que van ustedes a ver que puede cambiar de libro en libro o de artículo en artículo si son muy modernos, es que van avanzando los estudios moleculares, entonces nos van diciendo, bueno, este grupo ya se movió de aquí, se pasó para allá, entonces puede ser que este grupo que hoy vemos en protistas ya mañana no esté ahí. ¿Qué les digo? Cosas así que han ido cambiando. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar sobre los dominios bacteria y arquea, que son los dos dominios procariontes. Si comparamos los tamaños relativos, vamos a ver que un procarionte, como Escherichia coli, digamos que es una bacteria modelo, es en promedio unas 10 veces, de 100 a 100 veces menor que una célula eucarionte. Porque entonces las bacterias van a ir ahí en el orden de tamaño de 1 a 10 micrómetros en promedio, mientras que las células eucariontes van a ir en tamaño de 10 a 100 micrómetros, unas 10 veces más grandes, ¿verdad? Hay sus excepciones, por supuesto. Por ejemplo, hay no solo cianobacterias, como este ejemplo que me dan aquí, que son muy grandes, ¿verdad? Hay otros ejemplos de otros tipos de procariontes gigantes, e incluso virus, porque ven que el tamaño normal de los virus ya es en escala nanométrica, ¿verdad? Perdón, ya es en escala más bien nanométrica, más de que de micrómetros, son más bien nanométricos, ¿verdad? Pero también hay sucesiones, hay virus muy grandes para el tamaño, así como hay bacterias gigantescas y cianobacterias gigantescas. Incluso hay algunos procariontes que pueden ser mucho más grandes que los eucariontes. En cuanto a morfología, la forma de las bacterias y arqueas, vamos a tener una multitud. Siempre los tres grupos principales son los cocos, los bacilos y los espirilos. Pero vamos a ver, si son esferoidales, las llamamos cocos. Si son alargadas, las llamamos bacilos. Si son contorsionadas, las llamamos espirilos. Por eso les digo, esos son los tres grupos principales. De dos en dos cocos se llaman diplococos, ¿verdad? Por ejemplo. Los neiseridos, como Neisseria gonorrea, parecen granos de café. Podemos tener cocobacilos, o sea, cocos alargadillos, casi tirando a bacilos, son como formas intermedias. Los que tienen forma de coma, los vibrios, como el vibrio cholera que causa el cólera, los podemos tener de 4 en 4 cocos que se llaman tétradas, o pueden ser en pequeños grupos cuboidales de cocos que se llaman zarcinas, diferentes tipos de zarcinas. Tenemos, vamos a ver, bueno, los virus ya lo mencionamos. Tenemos, por ejemplo, si los cocos forman cadenitas, se llaman estreptococos. Si forman grupitos, se llaman estafilococos, ¿verdad? Podemos tener bacterias que producen endosporas y otras que no las producen.
Podemos tener bacterias filamentosas que más bien recuerdan a un hongo, por ejemplo los Streptomycetes. Y también podemos tener incluso bacterias cuadradas y bacterias que no tienen forma, ¿verdad? Porque no tienen pared. También podemos tener bacterias que producen estructuras como tipo gemulante, que también recuerdan a tipos de micelios o de hongos. Entonces hay una gran cantidad de formas. Obviamente, si usted se va a lo básico, a un libro muy básico, le va a decir que las formas principales de las bacterias son los cocos, los bacilos y los espirilos, pero ya sabemos que eso no es cierto, ¿verdad? Que es mucho más complicado que eso. La división de los procariontes, sobre todo el dominio en bacteria, en gram positivas o gram negativas se debe a cómo estas reaccionan a una tinción microbiológica que se llama la tinción de Gram, que usa violeta cristal, y esa tinción va a hacer que algunas bacterias después de la tinción se vean moradas, lo cual son gram positivas porque retienen el colorante, el cristal violeta, el reactivo de Gram, o se vean rosadas o de cualquier otro color del contratinte porque no retienen el cristal violeta. Entonces, si son moradas son gram positivas, si no quedan moradas son gram negativas. ¿A qué se debe esa diferenciación? Se debe a la estructura de la envoltura celular. ¿Qué es la envoltura celular? La unión de la membrana o membranas con la pared. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de estructuras principales. Hay unas bacterias en las cuales solo hay una membrana celular y encima de la membrana celular hay una gran capa de peptidoglicano. Recuerden que el peptidoglicano es lo que forma la pared celular de la bacteria. Está prensado por ácidos lipoteicoicos a la membrana celular, está llamado. Cuando se tiñe con cristal violeta y después se hace un lavado, todo el cristal violeta o reactivo de Gram queda aquí metido porque esta pared es muy gruesa y nada le estorba para meterse en la pared, queda aquí impregnado. Entonces quedan Gram positivas, quedan moradas. Pero hay bacterias que tienen dos membranas celulares, una interna y una externa. Y resulta que la pared celular está en medio de las dos y es muy delgadita. ¿Qué pasa? Que la membrana celular es lípidos, es grasa. Cuando se tiñen estas bacterias con el reactivo de Gram no llega hasta la pared, sino que queda revuelto aquí con la grasa, los fosfolípidos de la membrana celular externa. Cuando se hace el lavado con acetona, se va esa membrana con todo el colorante. Entonces, como el colorante se va con la membrana, ella no queda coloreada. Entonces queda, digamos así, rosadilla y decimos que es gram negativa. Quiere decir que las bacterias gram positivas tienen una membrana, son monodermas, ese es el nombre correcto. Y las bacterias gram negativas tienen dos membranas y por lo tanto son didermas. Repito, gram positivas son bacterias monodermas, vean acá, una sola membrana. Gram negativas son bacterias didermas, tienen dos membranas. Y vean que la pared en las didermas es pequeñita, a veces hasta de solo 2 moléculas de ancho de peptidoglicano, y está en el espacio perimembranal, ¿verdad? Las bacterias gram negativas se caracterizan también porque los lípidos, los fosfolípidos o los lípidos de la membrana externa son especiales, se llaman lipopolisacáridos, son completamente diferentes, vean que tienen una estructura muy diferente, están constituidas por tres partes, el lípido A, que en donde están las colas de ácido graso, que pueden ser en este caso ramificadas, eso no lo hallamos en los otros seres vivos. Luego está la parte media que se llama el núcleo o core, que tiene algunas moléculas que solo existen en este tipo de bacterias como la lactulosa o el ácido fetoactulosónico, ¿verdad? No son comunes de encontrar en otras moléculas. Y finalmente la parte terminal, la parte de arriba, se llama polisacárido O. El polisacárido O en estas bacterias puede actuar como determinante antigénico, es decir, como un antígeno, y cuando la bacteria produce endotoxinas, si es que las produce, porque no todas las bacterias son tóxicas, muchas veces la endotoxina es el lípido A. Entonces vean que son estructuras bastante interesantes. Continuaremos en la siguiente sección del video.